Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlo desde el Salón de Sesiones de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy, 5 de mayo del año 2016, fecha en la que se ha convocado a esta sesión pública en la que se habrán de someter a consideración de los magistrados integrantes del Pleno, precisamente de esta Sala Regional Ciudad de México, algunos temas que la licenciada Maiden Diego, de la ponencia de la magistrada María Silva, hoy nos acompaña para compartirnos qué asuntos se van a someter. Maiden, primero que nada, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, Maiden. Platícanos de qué se trata la sesión del día de hoy. Bueno, la sesión del día de hoy va a tratar de tres juicios ciudadanos relativos al proceso electoral ordinario en curso en Tlaxcala. Esto es registro de candidatos, en esencia. Un juicio ciudadano relativo a la expedición de credencial para votar con fotografía. Y dos recursos de apelación también relacionados con el proceso electoral en Tlaxcala. Estos respecto a la determinación del Consejo Local del INE en esa entidad federativa sobre la instalación de casillas especiales. Estos juicios son apelaciones que promueven ¿qué partidos? Estos recursos de apelación son instados por el PRD y el PAN. ¿En qué sentido? ¿De qué se quejan los partidos políticos? Especialmente que están impugnando una determinación del Consejo Local respecto a una instancia primigenia, la determinación de unos recursos de revisión, en los que se cuestiona el por qué la instalación de 15 casillas especiales, por qué se decidió que 15 casillas o un número mayor o menor que el que se dice en la sentencia. Quizá para que nos quede claro, Maiden, la queja principal radica en que el número de casillas especiales instaladas para el proceso electoral del próximo 5 de junio del año en curso en el estado de Tlaxcala es excesivo o son muy pocas casillas. ¿Cuál es la pretensión principal? Sí, que justifiquen por qué no un número mayor o por qué un número menor. O sea, simplemente son 15, pero ¿por qué fueron esas? Y entonces los partidos políticos se quejan para que se haga, buscando que se haga una valoración, digamos, exhaustiva. Sí, claro, por supuesto. Buscando el que consideraron los consejos distritales en su momento y el consejo local al confirmar la decisión de los consejos distritales, qué fue lo que consideraron para determinar ese número. ¿Valdría la pena? Si aumentó la población, si en ese momento que determinó que en ese momento va a haber muchos ciudadanos en tránsito, que es el objetivo de las casillas especiales. Valdría la pena recordarle a la gente que nos sigue que en este momento Tlaxcala está justo en proceso electoral para elegir ayuntamientos. Está en proceso electoral ordinario para elegir gobernador, integrantes de ayuntamientos, diputados por ambos principios y presidentes de comunidad. Y entonces los partidos que están impugnando buscan que la instalación de casillas especiales se acorde al fenómeno social, digamos, que se vive en este momento en Tlaxcala. Exactamente, precisamente porque tienen el interés, van a contender en esa elección. Bien, qué interesante saber qué van a resolver los magistrados, pero además hay otros juicios ciudadanos de los cuales nos referías, ¿se van a someter a consideración el día de hoy, Maiden? Sí, hay tres juicios ciudadanos relativos al proceso electoral, especialmente a registro de candidatos. ¿Cuál es la queja? La queja es, por ejemplo, hay un asunto instado por una persona militante del Partido de la Revolución Democrática, aspirante a candidato, que estima que tiene derecho a ser registrado inscrito como candidato, como candidato a presidente municipal. Y entonces no se le consideró en ese registro y el partido determinó que iba a contender una mujer por cuestiones de paridad de género. Y él se viene a quejar porque dice, yo tengo mejor derecho, tal vez, para que se me registre como candidato. Efectivamente. Y dos juicios más de representantes ahí del PT, entiendo. Por supuesto, ellos vienen planteando el hecho de que su juicio electoral local fue sobreseído por el Tribunal de Tlaxcala, por el Tribunal Electoral de Tlaxcala. Vienen impugnando que el por qué se les sobreseyó cuando creen que están en aptitud de
de que se les resuelva de fondo su asunto en la instancia local. Porque creen tener derecho a que se les pueda resolver. A que se les pueda resolver. Insistimos, temas interesantes de cara a la elección que se habrá de llevar a cabo en el estado de Tlaxcala el próximo 5 de junio, como también habrá elección en la Ciudad de México de la Asamblea Constituyente y en el estado de Puebla. En el estado de Puebla solo es de gobernador, es competencia de sala superior, y con nosotros sería cuestión de expediciones de credencial o inclusión o exclusión del estado nominal. Bueno, Maiden, pues muchísimas gracias. Te pedimos nos acompañes al final de la sesión para comentar quizá algunos de los criterios que los magistrados emitan en esta sesión, y a usted, como siempre, invitarlo a que nos acompañe a esta sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Buenas tardes, va a dar inicio a la sesión. Si nos ponemos de pie, por favor. Buenas tardes, tomen asiento, por favor. Da inicio la sesión pública convocada para el día de hoy. Le solicito, Secretaria General de Acuerdos, verifique el quórum e informe sobre los asuntos listados para su resolución. Con su autorización, magistrado presidente. Se hace constar que se encuentran presentes los magistrados que integran esta sala regional, por lo tanto existe quórum para sesionar válidamente. También le informo que serán materia de resolución 4 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y 2 recursos de apelación, con las claves de identificación, actores y autoridades responsables precisados en el aviso que fue fijado en los estrados de esta sala. Gracias, secretaria. Magistrada, magistrado, someto a consideración los asuntos listados para esta sesión. Si hay conformidad, sírvanse por favor manifestarlo en votación económica. Se aprueba. Secretaria de Estudio y Cuenta, Rosa Elena Montserrat Razo Hernández, le solicito por favor nos dé cuenta a este pleno con el proyecto de sentencia que somete a consideración de nosotros la magistrada María Silva Rojas. Claro. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Se somete a su consideración el proyecto relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 136 de 2016, promovido por Pedro Sánchez Hernández, por derecho propio, a fin de impugnar el Acuerdo 76 de 2016, de 21 de abril del presente año, emitido por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, mediante el cual, entre otras cuestiones, determinó que la candidatura al municipio de Yauquemecan, Tlaxcala, le correspondería al género femenino. En el presente caso, se propone conocer per saltum del juicio de mérito, toda vez que, si no se hiciera así, se podría ocasionar una merma al derecho político electoral del actor. Ello, atendiendo que en el estado de Tlaxcala el inicio de campañas políticas empezó el 3 de mayo pasado. En la consulta, se propone declarar inoperantes los agravios del actor, tal como se expone a continuación. En esencia, el promovente se queja de que cumplió con todos los requisitos establecidos para ser candidato a presidente municipal y que en la convocatoria tinente se determinó que dicha candidatura estaba asignada al género masculino. Aunado a lo anterior, señala que el acuerdo impugnado no se encuentra motivado, pues, a su consideración, no se precisa causal alguna de riesgo inminente para justificar la actuación, o no explica las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para emitir el referido acuerdo. Ahora bien, como ya se señaló, se propone declarar inoperantes los motivos de disenso, toda vez que el Consejo General del Instituto Local emitió el Acuerdo 142 de 2016, relativo al registro de candidatos del Partido de la Revolución Democrática a integrar los ayuntamientos de Tlaxcala, tomando en cuenta que la solicitud de sustituciones de candidaturas realizada por el citado Instituto Político el pasado 3 de mayo ha dado como consecuencia un cambio de situación jurídica en el presente juicio. Esto es así, en virtud de que la solicitud del partido de sustituir al actor como su candidato a la referida presidencia municipal no fue producto del acuerdo impugnado, sino del requerimiento formulado por el Instituto Local en el Acuerdo 112 de 2016,
emitido el pasado 29 de abril y el cual tenía como finalidad que el Instituto Político cumpliera con los criterios de paridad en la postulación de las candidaturas de ayuntamientos de dicha entidad federativa, las cuales fueron analizadas de manera integral por el Instituto local. En este contexto, con independencia de lo determinado en el acuerdo impugnado, lo cierto es que la solicitud y aprobación del registro de la candidatura en mención no tuvo relación con el mismo, de ahí que no tuvo ningún efecto en el registro de la candidatura del partido a la citada presidencia municipal. Por último, se hace mención a que si el escrito mediante el cual el Partido de la Revolución Democrática, en respuesta al requerimiento formulado por la Autoridad Administrativa Electoral, hubiera tenido como fundamento el acuerdo impugnado, los agravios formulados por el actor no alcanzarían su pretensión, toda vez que, por un lado, los resolutivos de dicho acuerdo fueron tomados por el Comité Ejecutivo Nacional en ejercicio de sus facultades de autodeterminación y para velar por el cumplimiento del principio de paridad, y por otro, no expone razones suficientes para concluir que la ciudadana designada como candidata no reúne los requisitos establecidos por el Comité Ejecutivo Estatal para tal efecto. Con base en lo anterior, es que se propone confirmar el acto impugnado. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Gracias, Montserrat. ¿Está a su consideración el proyecto de cuenta? Magistrada Silva. Gracias. A mí nada más me gustaría aclarar que en virtud de estos nuevos acuerdos, el último acuerdo del Instituto Tlaxcalteca, se cambió la situación jurídica, por lo que en todo caso el actor podría impugnar estos acuerdos, como bien se dice en la cuenta, para efectos de solicitar en todo caso, si así lo considera, que él debería de ser registrado, porque estos son los actos que en realidad de alguna manera, no conculcan, pero de alguna manera cambiaron la situación en la que él se encontraba, registrado como candidato en el municipio de Yauquemecac, no así el acuerdo que impugnó. Entonces, nada más me gustaría dejar muy claro el tema de que en virtud del acuerdo que se impugnó, los derechos del actor, si bien de alguna manera se mencionaba que él no era el candidato, no tuvieron ningún efecto en la solicitud de registro del Partido de la Revolución Democrática dentro del OPLE de Tlaxcala. Entonces, si el actor quisiera, en este caso, ser registrado o combatir la sustitución que hubo de su candidatura, tendría que impugnar el nuevo acuerdo que fue emitido el pasado 3 de mayo. ¿Alguna otra intervención? Bueno, yo sí quiero hacer alguna, porque, por supuesto, acompaño la propuesta de resolución, y creo que aquí lo interesante de la propuesta es que da seguridad jurídica, pero además no cancela la posibilidad de que el ciudadano actor eventualmente pueda controvertir algún otro acto del partido político. ¿A qué me refiero? Cuando el asunto nos llega, ¿cuál era la situación jurídica? El actor estaba registrado como candidato. No obstante, había o hay un acuerdo del partido político, del Comité Ejecutivo Nacional, que determinaba una sustitución por ajuste de paridad y que le afectaba al ciudadano promovente. Es por eso que acude en juicio ciudadano ante nosotros. Posterior a ello, ya se dijo por la magistrada y en la cuenta, y desde luego el proyecto se refiere a este aspecto, posterior a ello, cuando el instituto se da cuenta que hay un incumplimiento a las reglas de paridad, le solicita al partido político que haga los ajustes correspondientes. Y en respuesta a este requerimiento se expide un oficio por parte del partido donde dice que se sustituyen candidaturas en tales, tales y tales municipios. Entonces, pero este es el fundamento con el cual, o el acto con el cual el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones hace la sustitución. Entonces, en este momento no sabemos si hay algún otro acuerdo del partido político o sigue prevaleciendo para este municipio el acuerdo 76 del Comité Ejecutivo Nacional. Y es por eso que la salida que se da
salida jurídica que se da a este problema tiene que ver con que la situación jurídica que rige hoy día la sustitución de la candidatura ya no es por el acto motu propio del partido, sino por una excitativa de la autoridad a la cual recayó un acto partidista. Pero si a ese acto partidista está fundado en el acuerdo hoy impugnado, coincido, al actor no le sería suficiente su motivo de agravio para revocar esa determinación partidista. ¿Por qué? Porque del análisis de las constancias se desprende que el precandidato o el candidato fue electo en un procedimiento interno, en un acuerdo interno del partido político. Y el partido político tiene, primero, el derecho de autoorganización de elegir a sus candidatos, sin duda alguna. Pero además, ¿qué tiene el partido? Tiene la obligación de cumplir normas de superior jerarquía, como cuáles, la postulación paritaria de candidatos. Y si para cumplir una disposición de estas el partido político tiene que hacer ajustes de paridad, y más en aquellos casos donde la elección fue por acuerdo y no por elección abierta, me parece que cae en el ámbito de sus atribuciones hacer este tipo de ajustes que privilegian, desde mi punto de vista, el respeto o salvaguarda a la regla de postulación paritaria a los cargos de elección popular. 2, el principio de autodeterminación de los partidos políticos. Y también se garantiza, desde mi punto de vista, en la solución que propone la magistrada Silva, la posibilidad de que el ciudadano, a través de nuestra sentencia, se entere, se dé cuenta de que hoy día ha sido sustituido como candidato por decisión del partido. Y entonces a mí me parece que también la propuesta de dar vista al ciudadano con el acuerdo del Consejo General y el oficio de su partido, donde determina que el ajuste de paridad va a ser en este ayuntamiento o en este municipio, pues abarca todos los problemas o, digamos, soluciona todas las preocupaciones que pudiéramos tener en este asunto. Es por eso que yo acompañaré la propuesta de la magistrada María Silva. ¿Alguna otra intervención? Señor magistrado Héctor Romero Bolaños. Muchas gracias. Muy breve, buenas tardes a todas y a todos. En realidad no pensaba intervenir, pero me quedé pensando que hay dos cosas que vale la pena decir. La primera, que es muy importante, es agradecer a la magistrada y al magistrado porque la propuesta, a nuestra consideración, es una propuesta que atiende algunas preocupaciones que manifestamos en lo individual y que acercó posiciones, de tal manera que es un proyecto que votaré a favor y en el que estoy de acuerdo, y me parece importante agradecer este acercamiento que hubo a las posiciones. Y la segunda cuestión es que estoy de acuerdo con el proyecto porque, como bien se ha explicado, atiende las dos preocupaciones que se pusieron en la mesa. Por un lado, efectivamente, reconocer un cambio de situación jurídica que ocurrió por el transcurso de los días y dado la brevedad de los plazos en los procesos electorales, y que la pretensión inicial que puede tener un candidato interno o un aspirante interno al impugnar un acuerdo de su partido político, finalmente tiene la lógica o lo que espera, si bien se duele de que se le afecta su derecho a ser considerado por el partido, lo que quiere al final del día es ser postulado por el partido, ver reflejado esa aspiración en una nominación ante la autoridad electoral. Y es lo que pasó en este caso, que efectivamente ya trascendió, hay un acto de autoridad y entonces esa afectación interna ya trascendió al acto de autoridad. Esa preocupación entonces está salvada porque se dice ya hay un acto posterior respaldado por un documento distinto del partido y entonces se le dará vista y eventualmente, si él considera que ese acto le afecta, puede impugnarlo también. Esa parte la comparto plenamente. Y el segundo aspecto también que se cubre es, como bien se ha dicho también, es generar certeza sobre los méritos propios del acto interno del partido, porque entonces ya
También hay un pronunciamiento en esta que se convertirá en sentencia sobre si tiene méritos o no, como decía el magistrado Maitret, si el partido tiene o no esa posibilidad de hacer estos ajustes de género y por qué es lo que plantea el militante en este caso. Es por eso entonces la precisión que a mí me gustaría además hacer es que efectivamente podrá eventualmente impugnar el acuerdo y el documento que haya sustentado esta decisión por parte del partido, del registro de una candidata de género femenino, pero siempre y cuando no pretenda hacer una nueva impugnación, impugnando si es que el acuerdo en que se sustentó esta modificación por género es el acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional, en un segundo momento ya no podrá impugnar este acuerdo porque ya está siendo motivo de pronunciamiento en esta sentencia. Entonces, podrá impugnarlo siempre y cuando el motivo de ajuste de género no derive de este acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional que impugna en este momento, sino en algún acto interno del partido diverso a este acuerdo del Comité Nacional. Digamos que es la única precisión que yo quería hacer, manifestando mi acuerdo entonces con esta última versión del proyecto. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Yo estoy totalmente de acuerdo con la precisión del magistrado Romero. Creo que sí es importante la aclaración y precisión que hace para que el actor no se confunda y crea que puede impugnar otra vez el acuerdo que ya estamos analizando en este momento. Bueno, si no hay alguna intervención adicional, Secretaria General de Acuerdos, tome la votación que corresponda, por favor. Como me lo indica, magistrado presidente. Magistrada María Guadalupe Silva Rojas. A favor. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor del proyecto. Magistrado presidente Armando Maitret Hernández. A favor. Magistrado presidente, el proyecto se aprobó por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano 136 de este año se resuelve. Primero, se confirma la resolución impugnada en lo que fue materia de controversia. Segundo, se da vista al actor en términos de lo establecido en esta sentencia. Tercero, se da vista al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones en términos de esta resolución. Cuarto, se amonesta tanto al Comité Ejecutivo Estatal como al Consejo Estatal, ambos del Partido de la Revolución Democrática en Tlaxcala, en los términos precisados en la sentencia. Señor secretario de Estudio y Cuenta Ismael Anaya López, le solicito de cuenta conjunta con los proyectos de sentencia que la magistrada María Silva Rojas y el de la Voz sometemos a la consideración de este Pleno. Buenas tardes, magistrada, magistrados. Doy cuenta conjunta con sendos proyectos de sentencia correspondientes a los juicios ciudadanos 134 y 139, ambos de 2016, que someten a consideración de este órgano colegiado las ponencias del magistrado Armando Maitret Hernández y la magistrada María Guadalupe Silva Rojas, respectivamente. Ambos juicios son promovidos por Joaquín Pluma Morales y Maximino Tapia Flores, a fin de controvertir sendas sentencias del Tribunal Electoral de Tlaxcala por las que sobreseyó el respectivo juicio electoral local. En cada proyecto se propone confirmar la sentencia impugnada porque la Sala Superior ha determinado que el órgano facultado del Partido del Trabajo para intervenir en el procedimiento electoral que se lleva a cabo en el Estado de Tlaxcala es la Comisión Ejecutiva Nacional de ese instituto político. En consecuencia, los actores carecen de representación para actuar por el aludido partido político, a fin de controvertir los correspondientes acuerdos del instituto local que fueron primigeniamente motivo de controversia. Es la cuenta. Gracias, Ismael. Están a consideración de esta sala los proyectos de cuenta. Señor magistrado Héctor Romero Bolaños. Muchas gracias. Nada más anunciar que estoy de acuerdo con ambos proyectos y votaré a favor de los mismos. No sin reconocer y desconocer, porque es un hecho notorio para esta sala, el conflicto que existe respecto a la representación legal que existe en el Partido del Trabajo en Tlaxcala, pero digamos,
No obstante el problema interno que sufre el partido, me parece que en estos dos casos hay una cuestión que se debe tutelar y que se tutela en ambos proyectos, que es el hecho de la seguridad y la certeza jurídica para todos los actores en el proceso electoral y en particular en la autoridad, de cuáles son los órganos del partido que pueden recurrir los actos que va realizando la autoridad electoral. Si bien hay una controversia sobre en el partido, en el estado de Tlaxcala, quiénes integran los órganos partidistas y quiénes tienen la representación legal, esto ya ha sido motivo de pronunciamiento por la Sala Superior, y lo que se hace en ambos asuntos es reconocer que hay una sentencia firme de Sala Superior sobre quién tiene la representación legal, que la confiere la instancia nacional, y aunque los órganos estatales en este caso pretenden impugnar algunas decisiones del instituto, con base en esa determinación firme de Sala Superior e inatacable, es que finalmente se reconoce que la representación la tiene el órgano nacional. Entendiendo que sigue habiendo controversia en las instancias partidistas, insisto, estas decisiones, en mi opinión, generan certeza y seguridad jurídica sobre cuáles son los órganos en el Estado que pueden impugnar las decisiones de la autoridad, y por eso las comparto plenamente. Muchas gracias. Gracias, magistrado Romero. ¿Alguna otra intervención? Secretaria General de Acuerdos, tome la votación que corresponda. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Guadalupe Silva Rojas. A favor. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor de ambos proyectos. Magistrado presidente Armando Maitret Hernández. A favor. Magistrado presidente, los proyectos con los que se dio cuenta son aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias. Por tanto, en los juicios ciudadanos 134 y 139, ambos de este año, en cada caso se resuelve único, se confirma la sentencia impugnada. Secretario Ismael Anaya López, ahora le solicito dé cuenta con los proyectos de sentencia que someto a consideración de este Pleno. Magistrados, ahora doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio ciudadano 137 de este año, mediante el cual se controvierte la resolución que declaró improcedente la solicitud de expedición de credencial para votar del actor. En el proyecto se propone confirmar la resolución impugnada, porque el actor solicitó su inscripción en el padrón electoral el 22 de abril, mientras que la fecha límite para hacerlo, de conformidad con el Acuerdo 53 de este año, emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, fue el 29 de febrero, lo que evidencia la extemporaneidad en la solicitud. Por otra parte, doy cuenta con los proyectos de sentencia de los recursos de apelación 5 y 6 de este año, por los cuales se controvierten sendas resoluciones relacionadas con la instalación de 15 casillas especiales en el estado de Tlaxcala. En primer término, se propone la acumulación de los recursos, dada la conexidad en la causa. Por lo que hace al recurso de apelación del Partido de la Revolución Democrática, se propone el sobreseimiento, porque el actor no intervino en los recursos de revisión de origen, aunado a que sus argumentos tienen como propósito evidenciar la ilegalidad de los acuerdos primigeniamente controvertidos. Por lo que hace al Partido Acción Nacional, se considera fundado que la resolución impugnada está indebidamente fundada y motivada, porque la autoridad responsable no respetó los principios de exhaustividad y congruencia. En consecuencia, se propone revocarla para el efecto de que la autoridad responsable, en plenitud de atribuciones, dicte una nueva, en la que atienda exhaustivamente lo planteado por el Partido Acción Nacional en los recursos de revisión de origen. Es la cuenta. Gracias. Gracias, Ismael. Están a consideración de esta sala los proyectos de cuenta. Al no haber intervención, secretaria, tome la votación que corresponde. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Guadalupe Silva Rojas. A favor. Magistrado Héctor Romero Bolaños. Estoy a favor de ambos proyectos, nada más haciendo la precisión que en los recursos de apelación acumulados votaré en contra del resolutivo segundo y emitiré voto particular derivado de una posición que he mantenido ya en esta sala, invitando una nueva reflexión sobre la posibilidad de que quien no ha acudido a una primera instancia de una cadena impugnativa pueda acudir a una segunda instancia de impugnación. Muchas gracias. Gracias. Magistrado presidente Armando Maitret Hernández. A favor. Magistrado presidente, en cuanto al juicio ciudadano 137, este es aprobado por unanimidad de votos, por lo que hace al proyecto correspondiente a los recursos de apelación 5 y 6, ambos de este año.
Los resolutivos primero y tercero se aprueban por unanimidad de votos, en tanto el resolutivo segundo se aprueba por mayoría, con el voto en contra del magistrado Héctor Romero Bolaños, quien anuncia la emisión de un voto particular en términos de su intervención. Muchas gracias. En consecuencia, dado el sentido de la votación, en el juicio ciudadano 137 se resuelve. Único, se confirma la resolución impugnada. Y en cuanto a los recursos de apelación 5 y 6 de este año, se resuelve. Primero, se acumulan los recursos de apelación. Segundo, se sobresee en el recurso de apelación 6 por las razones expuestas en la sentencia. Tercero, se revoca la resolución impugnada para los efectos precisados en el presente fallo. Al no haber más asuntos que tratar, se da por concluida la presente sesión pública, siendo las 14 horas con 12 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Qué tal, Maiden? Ya anunciábamos desde el inicio de la sesión lo interesante de las resoluciones que se iban, mejor de los asuntos que se iban a someter en esta sesión y los criterios que están asumiendo los magistrados. Primero que nada, en el tema del Partido del Trabajo, que la Comisión Ejecutiva en Tlaxcala acude a impugnar unas resoluciones y que para dar certeza jurídica, precisamente en el proceso electoral que se vive en este momento, se cita un criterio de sala superior. Sí, son ciudadanos que sustentan como miembros de la Comisión Estatal del Partido del Trabajo en Tlaxcala. Sin embargo, derivado de resolución de sala superior, en el que se reconoce que en este momento, durante el proceso electoral en curso en el estado de Tlaxcala, es la Comisión Ejecutiva del Partido del Trabajo la que tiene la representación de dicho instituto en Tlaxcala, en esa entidad. Y perdóneme que yo sea insistente, pero naturalmente que hay algo fundamental que menciona el magistrado Héctor Romero, dar certeza jurídica en los procesos electorales, saber quién tiene la representación de la organización política para que pueda acudir ante los tribunales a exponer este tipo de quejas, de inquietudes, de procesos judiciales. Sí, precisamente el criterio es asentar que darle certeza a quien tiene la representación y por tanto confirmar que el Tribunal Electoral no le haya reconocido ese derecho a los de la Comisión Coordinadora Estatal del partido. Obviamente también tenemos que resaltar en la resolución que hacen el día de hoy la magistrada y los magistrados integrantes de esta sala regional Ciudad de México, el tema del ayuntamiento o del aspirante a candidato al ayuntamiento de Yauquemecán en Tlaxcala, que viene a impugnar un acuerdo donde dice yo tengo mejor derecho para que se me considere a candidato al ayuntamiento referido, y los magistrados entran al fondo del asunto y determinan que, bueno, pues el partido político, sujetándose a una cuestión no solo de constitucionalidad, sino de normatividad interna, ellos, sujetos precisamente a esta normativa, determinan quiénes son sus candidatos y pues hacen, coloquialmente hablando, sus movimientos para ajustarse además al tema de paridad de género, Maiden. Sí, por supuesto. Esto también tiene una cadena. El actor viene, en primer lugar, impugnando un acuerdo de 25 de abril, en el que dice que estima que su mejor derecho, ese acuerdo designaba a una mujer. Sin embargo, en el transcurso de los días, el OPLE de Tlaxcala, el Instituto Tlaxcalteca, advierte que el partido no cumplía con la paridad de género y le requiere para que ajuste a las candidatas y candidatos que va a registrar. Es por eso que se entra al fondo del asunto. Y entiendo que los magistrados, eso es un poco lo que resaltan, ¿no? Que el partido, al ser una institución política que promueve las candidaturas desde su naturaleza, desde su perspectiva, puede hacer estos movimientos, ¿no? Sí, cumpliendo precisamente una norma constitucional, una norma interna y las observaciones hechas para dar cumplimiento a estas normas. ¿Y qué nos puedes platicar respecto a los recursos de apelación que promueve PAN y PRD, que en principio se acumulan para resolverse, digamos, por tener esa identidad
Sí. ambos asuntos. ¿Y qué determinan aquí los magistrados? Sí, la acumulación obedece precisamente a que impugnaban una misma determinación del Consejo Local respecto a la instalación de casillas especiales, Sí. y determinan sobreseer por lo que hace al Partido de la Revolución Democrática en virtud de que no intervinieron en los juicios en los recursos primigenios que dieron origen a esta determinación impugnada. Esa determinación en este momento se toma por mayoría de votos, Sí. un voto particular a cargo del magistrado Héctor Romero, quien dice, bueno, yo estimaría que no tendrían que acudir a esa instancia primigenia para poder debatir o controvertir los actos ante esta instancia que ahora conoce, ¿no, Mayden? Sí, el criterio del magistrado Héctor Romero es que no era necesario acudir a esa primera instancia, a los recursos de revisión, para acudir a esta. Pero a final de cuentas, Mayden, y por favor explícanos esto para que nos sea fácilmente entendible, a final de cuentas, como son asuntos similares, se acumulan, pero por lo que hace a ese recurso planteado por el Partido Acción Nacional, los magistrados determinan que efectivamente se debe dictar una resolución donde se cumplan los principios de exhaustividad y congruencia. Ya un poco lo decíamos al principio de la sesión, ¿no? Sí. Que se analice el fenómeno social de este momento en Tlaxcala para determinar si el número de casillas especiales es el adecuado para el proceso electoral que se va a vivir en este momento. Y yo creo que no formalmente por la sentencia, pero materialmente los efectos le alcanzan también a la impugnación que hace el Partido de la Revolución Democrática. Es decir, a final del camino se tendrá que analizar de manera exhaustiva y de manera congruente por qué ese número de casillas especiales, Mayden. Sí, se tendrá que analizar los planteamientos del Partido Acción Nacional, el Consejo Local. ¿Por qué? Porque tiene que justificar el momento, ¿no? Si aumentó la población, claro. ¿Qué otras circunstancias consideró para determinar ese número de casillas? Qué interesante, ¿no, Mayden? Sí. Definitivamente en este proceso electoral que también ya decíamos al principio está viviendo el estado de Tlaxcala, pues vale la pena que la sociedad tlaxcalteca y en general quienes formamos parte de la sociedad podamos visualizar la transparencia con la cual las resoluciones de los magistrados van a incidir justo a proteger los derechos de las y los ciudadanos en este tipo de procesos, ¿no, Mayden? Sí. Muchísimas gracias, Mayden, por habernos compartido este ratito y pues no sé si tengas algo más que agregar. No, muchísimas gracias. Muy bien, Mayden. Muchas gracias a usted como siempre, agradecerle el favor de su atención. Soy Jesús Estrada, nos vemos en la próxima.